Manifiéstalo ya. ¿Cómo se puede hacer un milagro con el poder de tu mente? Joy Dispenza. Rose Cayola. En los últimos años has estado investigando los efectos de la meditación en las personas que participan en tus talleres utilizando el mapeo cerebral. ¿Puedes explicar qué resultados ha tenido el mapeo cerebral? Joy Dispenza. La única razón por la que comenzamos a medir a nuestros estudiantes es porque estábamos viendo cambios fenomenológicos ocurriendo justo durante nuestros eventos. Las personas se curaban a sí mismas de diferentes enfermedades y afecciones en tiempo real. Cuando ves que ocurren cambios como esos, como cuando alguien en silla de ruedas, con esclerosis múltiple que no ha caminado en 10 años, se pone de pie y camina por la habitación, te preguntas, ¿qué está causando esos efectos? En otras palabras, los genes son como luces de árbol de Navidad. Se encienden y apagan todo el tiempo, y cuando se regulan, producen proteínas más saludables, proteínas responsables de la estructura y función de tu cuerpo. Cuando se desregulan, se apagan y producen proteínas más baratas. De hecho, esa persona con esclerosis múltiple reguló los genes que regeneran y mejoran la salud y desreguló los genes de las enfermedades e inflamaciones. Sucedió en tiempo real. Y cuando empezamos a ver estos cambios en tiempo real, decidimos que teníamos que comenzar a medirlos. Así que trajimos un equipo de científicos e investigadores de todo el mundo. Hemos realizado 7 eventos. Hemos realizado más de 2.500 escáneres cerebrales en nuestros estudiantes. ¿Y por qué estamos haciendo estudios cuantitativos en el cerebro con un equipo de neurocientíficos y técnicos? Pues sí, podemos traer a un grupo de personas a medir sus cerebros antes de un evento, guiarlos a través de 5 días de meditación, cambiar sus creencias y percepciones, llevarlos más allá de sí mismos, cambiar su energía. Y si ellos presentan una curación de Parkinson, esclerosis múltiple o lupus, entonces quiero saber qué está pasando, no solo en sus mentes, sino también en sus cerebros. Y después, si seleccionamos al azar a diferentes personas y observamos sus cerebros durante la meditación, deberíamos poder recopilar información vital sobre lo que está sucediendo en su funcionamiento interno y cuándo está allí y cuándo no. Y si podemos encontrar cosas como coherencia, amplitudes y qué tan rápido pueden entrar en un cierto estado y cuánto tiempo pueden mantener ese estado, y así podemos medir lo que sucede en ese momento y correlacionarlo con su propia experiencia, eso es más información que tendré para enseñar la transformación la próxima vez. Además, podemos medir los corazones de las personas, porque sabemos que cuando el corazón es coherente, el cerebro también es coherente. Y cuando tenemos coherencia en esos dos centros, nos encontramos en nuestro mejor momento, porque allí es cuando comenzamos a experimentar la plenitud. Cuando sientes plenitud, es imposible desear más. ¿Cómo podrías desear más cuando eres pleno? También hemos medido la energía de la habitación por si la gente comienza a crear campos coherentes. La energía debería mejorar en la habitación. Hemos medido la energía alrededor del cuerpo de las personas porque cuando se liberan de las hormonas del estrés y de las cadenas de sus adicciones emocionales, pasan de partícula a onda, de materia a energía, y liberan fotones y luz, y queremos medirlos cuando lo están haciendo. Hemos medido los centros de energía de sus cuerpos porque así es como se programa el sistema nervioso autónomo. También hemos medido los cambios epigenéticos y cambios en la química cerebral. Y con toda esa información, en los últimos 3 años, creo que hemos hecho historia en la ciencia, en lo que respecta al cerebro. Estuve en Phoenix con el equipo de neurocientíficos y técnicos y analizamos cientos y cientos de cerebros, y algunos casos nos conmovieron hasta hacernos llorar, porque ahora sabemos que cuando analizas tu vida dentro de alguna emoción que te moleste, solo empeorarás tu cerebro cada vez.
porque son esas mismas emociones las que llevan a tu cerebro a estados más altos y más excitados. Y dado que la emoción es un registro del pasado, la persona básicamente está pensando en el pasado. No puedes resolver un problema desde el pasado. Cuando superas esa emoción, es cuando comienzas a ver la respuesta que has estado buscando para ti mismo. Eso lo sabemos. También sabemos que cuando las personas viven con su atención puesta en cosas, objetos y personas, y viven de las hormonas del estrés, y se obsesionan con el tiempo, con sus cuerpos, tienen muy pocos efectos o cambios en su cerebro. También sabemos que cuando una persona llega al lugar donde no hay nada, nadie, ningún lugar y ningún tiempo, ese es el momento en el que literalmente son conciencia pura. Y la conciencia es lo que cambia el cerebro. El cerebro nunca cambia el cerebro. El programa nunca cambia el programa. La personalidad nunca cambia la personalidad. El ego nunca cambia el ego. La materia nunca cambia la materia. El cambio ocurre solo cuando una persona se convierte en conciencia pura. Una conciencia con esa energía es la materia del epifenómeno. Y cuando las personas alcanzan este estado elegante en el que se desconectan de su cuerpo, es cuando pueden sanar su cuerpo. Cuando se olvidan de su vida, allí es cuando pueden cambiar su vida. Cuando se olvidan de que son mujeres, o esposas, o abuelas, o abogados, o padres, heterosexuales, homosexuales, vegetarianos, o un número de seguro social, o un nombre, o una cara. Cuando superan todos esos elementos con los que se identifican, ese es el momento en el que pueden comenzar a cambiar su vida o crear una nueva era. De hecho, hemos visto esto suficientes veces que puedo decir que tú y yo estamos en nuestro mejor momento cuando vamos más allá de nosotros mismos. En los últimos 2 años hemos visto a nuestros estudiantes ser capaces de cambiar sus ondas cerebrales y pasar a un estado meditativo en cuestión de segundos. A la mayoría de las personas les toma un par de minutos llegar allí, pero nuestros estudiantes han desarrollado la habilidad de ir más allá de su mente analítica. También hemos capturado una y otra vez amplitudes de energía en el cerebro que nunca verás en un entorno clínico y que nunca hemos visto en la historia de la neurociencia. ¿A qué me refiero con eso? Si ves un gráfico de bandas de ondas cerebrales de una persona que tiene electrodos pegados por todo el cerebro, verás ondas que se mueven en una pequeña amplitud una y otra vez. En el gráfico verás ondas cerebrales beta y verás ondas cerebrales alfa. Allí verás al cerebro ralentizándose. Verás a theta. Allí la persona estará entre dormida y despierta. Y cuando esté en delta, la persona estará dormida. Y de vez en cuando verás gamma, que es la superconciencia. Nosotros vimos las ondas cerebrales de nuestros estudiantes y se veían como si agarraras un puñado de creyones y luego rayaras hacia arriba y abajo sobre todo el gráfico, donde ni siquiera puedes ver las ondas. Solo se ve como un montón de colores mezclados. Y así, no hay forma de que nosotros podamos medir lo que está sucediendo en sus cerebros. Así que tuvimos que crear otra forma de hacer las mediciones. En la mayoría de las personas, cuando activas pequeñas redes de neuronas, su cerebro está en algún lugar entre 10 y 60 microvoltios de energía. O sea, que de 10 a 60 es lo normal. Nosotros capturamos desde 650,000 hasta 4 millones de microvoltios de energía, lo que significa que la persona está teniendo una experiencia sensorial completa, sin sus sentidos. Lo que sea que esté sucediendo entre sus oídos es más real que cualquier cosa que le haya sucedido en toda su vida. Así que si estas personas han sido traumatizadas, abusadas y golpeadas, entonces han sido marcadas neurológica y emocionalmente por la intensidad y la energía de esos eventos, y no logran ir más allá de esos eventos. Pero cuando están teniendo esa experiencia, la cual es completamente mística, las amplitudes son tan altas que la energía de esa experiencia internamente
Es mayor que cualquier trauma pasado, y en ese momento, la experiencia reescribe los circuitos en el cerebro, reconectándolos en un instante, y luego envía una nueva emoción señal al cuerpo. Ese es el momento en el que el gen se regula y es como si el pasado, literalmente, fuera eliminado del cuerpo. Esto lo hemos visto probablemente 2.530 casos, donde las amplitudes son extremadamente altas. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría ahora mismo si tus sentidos se incrementaran en un 25%? Si pudieras ver un 25% más agudamente. Si pudieras oír un 25% mejor. Si pudieras oler, sentir y saborear un 25% mejor. Tendrías que decir que si tus sentidos se intensificaron en ese grado, también lo haría tu conciencia. Por lo que cuando una persona está teniendo una experiencia sensorial completa sin sus sentidos, lo que realmente sucede es que su mundo interior se vuelve más real que su mundo exterior. Y a medida que sus sentidos se intensifican y es todo más lúcido y más enriquecido, esa experiencia será real para esa persona y es ese el momento en el que la conciencia comienza a dejar huellas muy profundas, biológicamente hablando. Lo hemos visto una y otra vez. Y ahora estamos correlacionando la historia de la persona, es decir, lo que le acaba de pasar durante su experiencia con lo que está sucediendo en su cerebro. Su experiencia subjetiva es válida objetivamente, y las historias de esta persona te conmoverían hasta llorar. Esas personas no pueden hacer que sus cerebros hagan eso, sino que lo que sucede les está sucediendo a ellos. En el momento en el que ya no son una mujer o un hombre, en el momento en el que ya no son su cuerpo, en el momento en el que ya no son una identidad, en el momento en el que ya no se encuentran conectados a cosas, objetos, lugares o el tiempo, ese es el momento en el que son conciencia pura. Cuando esa conciencia puede entregarse a la conciencia infinita de todo lo que es, simplemente le quitas atención a la partícula y a la materia y la pones en la posibilidad. Cuando el cerebro y el sistema nervioso capturan una nueva corriente de conciencia, esa conciencia de ese cuerpo es muy autoorganizadora y tiene una energía muy profunda. Y ese es el momento en el que la persona literalmente está procesando un fenómeno cuántico en su cerebro. Hemos hecho historia en la ciencia al hacer esto, porque antes no se podía encontrar mediciones de este tipo en ningún lado. Hemos invitado a neurocientíficos a estudiar nuestro trabajo. Y mientras las personas están teniendo la experiencia, los neurocientíficos que los observan han dicho que esas personas están teniendo una convulsión. Y yo les pregunto si de verdad les parece que están teniendo una convulsión cuando están allí sentados quietos como estatuas. Además, al mismo tiempo, llevan un monitor de variabilidad de frecuencia cardíaca. Así que si estuvieran teniendo una convulsión, el corazón se volvería loco. Y sin embargo, durante la hora entera de la meditación, tienen el corazón en completo amor, en completa coherencia. Estas personas están disfrutando el momento y no quieren que termine, quieren que dure para siempre. Están atrapados en un reino más allá del espacio y del tiempo. Rose Cayola. ¿Qué les pasa después? Estas personas necesitan continuar con lo que sale de su estado meditativo. Sus vidas han cambiado y no hay forma de que puedan regresar. Entonces, ¿qué sucede luego? ¿Continúan aprovechando las meditaciones? ¿Van más allá? ¿Quieren más? Joy Dispenza. Pensémoslo de esta manera. Vamos a desmitificarlo. Digamos que estamos hablando de tenis o snowboard. Y si de repente tienes un gran momento en el que te conectas y ahora sabes cómo retroceder, o ahora sabes cómo tallar una tabla de snowboard, definitivamente disfrutarías esa experiencia. Están ocurriendo cambios fenomenológicos muy interesantes. De hecho, llevé a alguien a mi casa para hablar con él en persona, después de haber tenido una experiencia
de 2.5 millones de microvoltios de su energía en su cerebro, a veces durante 17 minutos seguidos. Sucedió en el último evento que hicimos en Alemania. Las amplitudes de energía eran tan altas en el cerebro de esta persona que en el siguiente momento no hubo ninguna lectura de ondas cerebrales en absoluto. Pensamos, está muerto. Pero lo que sucedió fue que la máquina no estaba construida para calibrar esa cantidad de energía. Pero luego volvió a aumentar y luego de 10 minutos se volvió plana nuevamente después de esas altas amplitudes. Y nosotros estábamos sentados allí con una enorme sonrisa en nuestras caras, porque estábamos muy impresionados. Nuestro espectro de percepción de la realidad es de menos del 1%. Y esto no es un montón de tonterías espirituales. Es el espectro de luz de todo tipo: rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, rayos de luz visible. Si observas el espectro de los rayos ultravioletas, verás un espectro de luz visible diminuto, cuando en realidad la física nos muestra que existe un espectro enorme. Nosotros percibimos una luz diminuta, pero hay información que va mucho más allá de nuestros sentidos. Por lo que cuando tienes una experiencia sensorial completa como esa, que es muy trascendente, muy interdimensional, muy abstracta, tu cerebro no puede percibir lo que está programado para percibir. Entonces, cuando la persona tiene una experiencia muy trascendente y la percepción de la realidad o ese espectro se amplía, ahora estará viendo lo que otras personas no ven, porque ahora estará conectado en su cerebro y pueden verlo. Como resultado de eso, ahora las personas realmente están teniendo algunos momentos bastante increíbles, incluso durante sus días normales, porque ahora sus cerebros están configurados para percibir la realidad de manera diferente. Aquí hay un gran ejemplo. Eres un niño, llegas a casa y ves que un carro atropella a tu perro. Un evento muy traumático, pues la amplitud de ese trauma marca circuitos en tu cerebro neurológicamente, y eso se llama un recuerdo a largo plazo. La emoción que sentiste, la pena y el dolor cuando viste muerto a tu cachorro, es suficiente para que recuerdes esa experiencia y la emoción de cuánto amabas a tu perro. Pero cuando tienes que dividir el movimiento a través de ti,
lo cual es un momento profundamente místico, y las amplitudes son miles de veces más que tu experiencia de ver a tu perro atropellado, tendrías que admitir que vas a ser reprogramado, y esas neuronas encajarán en su lugar en un instante, y entonces se convertirán en circuitos que comenzarán a hacer que pienses neurológicamente dentro de esa nueva red de neuronas, y que sientas químicamente con una nueva experiencia. Y dado que cómo piensas y cómo sientes crea un estado de ser, entonces habrás cambiado tu estado de ser.